Hola, me llamo José Jaime Mas, soy profesor de matemáticas y vamos a hacer esta prueba de evaluación continua del año 2023-24. La asignatura es Matemáticas 2 del grado de ADE en la UNED. 6 preguntas tipo test, una sola respuesta es la correcta. Empezamos con la primera pregunta. Determina el valor del parámetro A para que la siguiente función sea continua en todo su dominio. Bien, antes de continuar, recordaros que en mi página web, si vais a Universidad Análisis, tenéis las preguntas de exámenes de otros años de esta asignatura, Matemáticas 2. Hay que mirar después del 21-22. Aquí en esta página voy a colocar esta PEC, esta prueba de evaluación continua. Bien, me da una función definida a trozos. Veo que el 1 es el punto donde cambia. Para menores de 1 trabaja esta función. Esta función es continua siempre, salvo en el 1, que se anula el denominador, pero es que en el 1 su imagen se busca en la otra función, así que es continua donde está definida, para menores de 1. Para mayores o iguales a 1, la función que opera es esta, que es continua también en todo R, salvo en el menos 1, pero el menos 1 no está en la zona donde trabaja esta función. Así que de momento es continua siempre, pero en el 1 que cambia la función no sé lo que ocurre. Bueno, la pregunta es, hallará para que sea continua en todo su dominio, es decir, también en el 1. Ya sabéis, lo que tiene que pasar es que esta función, cuando la x se aproxime a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, porque la función va a ser diferente, el límite coincida con la imagen del 1. La imagen del 1 ya lo puedo hallar. Veo que cuando la x es 1, su imagen se busca aquí. Cambiáis la x por el 1 y tenéis a menos 1 partido de 1 más 1, es decir, 2. Bien, ahora pasemos a hallar el límite cuando me acerco a 1. Como he dicho antes, voy a hallar primero el límite por la izquierda de la función. Claro que por la izquierda opera esta función. Cuando cambiéis la x por el 1, el denominador se hace 0, pero el numerador también. Observa que os da 1 más 8, 9, 9 menos 9. Y esta es una de las indeterminaciones. Con toda seguridad entonces, el numerador y el denominador se podrá descomponer como x menos 1 por un polinomio, ya que el 1 es raíz del numerador y del denominador. Observa que en el numerador, utilizando la regla de Ruffini, hacemos la división. Recuerda que esto es dividir. He dividido entre x menos 1 y la división me da exacta. Por tanto, puedo descomponer este polinomio como x menos 1 por x al cuadrado menos 4x más 4. Simplificamos, cambiamos la x por el 1 en esta expresión y nos queda 1 menos 4 más 4, es decir, 1. Bien, hallemos ahora el límite cuando me acerco a 1 por la derecha. Al cambiar la x por el 1 no nos da indeterminación. Nos da, pues igual que con la imagen, claro. Nos queda menos 1 partido de 2. Bien, límite lateral por la derecha. Si yo deseo que exista límite, los límites laterales tienen que coincidir. Resolvemos entonces esta sencilla ecuación. Observa que a menos 1 igual a 2. Si la A es 3, ¿qué pasa si la A es 3? Pues ocurre que cuando la A sea 3, provoco que exista límite cuando x tiende a 1 y coincide con la imagen del 1, porque sería, pues 3 menos 1, 2 sería 1, ¿no? Los límites laterales coinciden, por tanto existe límite y coincide con la imagen del 1, que es 1. Como ya he dicho, en el resto de números distintos del 1, la función era continua, por tanto f es continua en todo R, solamente cuando la A es 3. Esta, por tanto, es la respuesta correcta a esta pregunta. Vamos a la pregunta 2. Calcula el siguiente límite. Límite en el infinito. En vuestro libro, el libro de recomendado Matemáticas 2, cuando pone infinito considera más infinito. Así lo tendré en cuenta. Observa que al cambiar x por más infinito, este cociente va a tender a 1, ya que es un cociente de polinomios del mismo grado y los coeficientes directores son 1, y el exponente tiende a más infinito. Es por tanto una indeterminación del tipo 1 elevado a más infinito,
Y este tipo de indeterminaciones siempre se resuelven igual. Hay que utilizar el número e. Veréis libros que lo que dice es lo siguiente. Si esta función es f de x y esta es g de x, el límite pedido es elevado a un número, que voy a llamar en un principio h. ¿Y quién es h? H es un límite, cuando x tiende, en este caso, a más infinito, ¿de qué? Bueno, pues a la f de x le restáis la unidad y lo multiplicáis por g de x. Ahora bien, en vuestro libro utiliza otro resultado, que es el que voy a hacer aquí, un poco más pesado, y dice lo siguiente. Cuando tengo 1 más 1 partido de una función que es un infinito, es decir, que tiende a infinito elevado a ese infinito, al mismo infinito, es por tanto una indeterminación de tipo 1 elevado a infinito, porque esto tendería a 0. Bueno, pues el límite cuando x tiende a más infinito es el número e. Insisto que f tiende a infinito para que esto pase. Bien, pues aprovechando ese resultado, vamos a hallar este límite. Quiero que tenga esta forma. Por tanto, lo primero que hago es sumar y restar 1 en la base. El siguiente paso es hacer esta resta. Nos queda esto. Ahora bien, x menos x se simplifica y 1 más 1 es 2. Así que en el numerador voy a escribir un 2. Bien, aquí se me ha olvidado escribir límite cuando x tiende a más infinito en cada caso. El siguiente paso, buscando esta forma, es pasar el 2 dividiendo y escribirlo así. 1 partido de x menos 1 partido de 2. Y claro, aquí tengo 2x, pero yo quiero tener x menos 1 partido de 2 para poder aplicar la fórmula. Así que voy a multiplicar por x menos 1 partido de 2 y también por 2 partido de x menos 1. Después de estas operaciones, observad lo que hago. Este x menos 1 partido de 2 lo pongo aquí, que es lo que deseo, y toda esta potencia la elevo a lo que ha quedado aquí, que es 4x partido de x menos 1. Observa como la potencia de una potencia pues se multiplica en exponentes, llegaré a tener el mismo resultado que tengo aquí. Y todo para ahora decir que este límite que hay aquí es el número e, y puedo escribir como e elevado al límite, cuando x tiende a más infinito, de este cociente. Aplico propiedades de los límites. Este límite fácilmente se ve que es 4, porque son polinomios del mismo grado y los coeficientes vectores son 4 y 1 respectivamente. Así que la solución es e elevado a 4, que es la opción C. Siempre podéis coger ahora la calculadora, cambiar la x por 1000, por ejemplo, ver qué número obtenéis y comprobar que es un número aproximado a e elevado a 4. Vamos a hacer ahora la pregunta 3. Calcula la función derivada de esta función f de x, que ves que es una exponencial, donde en el exponente hay pues una polinómica, trigonométrica, una constante sumándose ahí. Bien, aquí lo que hay que saber es la tabla de las derivadas y las propiedades de las derivadas. Tenéis que saber que si tengo una función de tipo a elevado a x, donde a es mayor que 0, distinto de 1, su derivada es a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Claro que si utilizo la regla de cadena y tengo a elevado a algo, a elevado a una f de x, pues me va a quedar aquí a elevado a f de x, y aquí tendré que multiplicar por la derivada de ese algo, de esa f de x. Estamos justamente en esta situación que estoy nombrando ahora. La derivada de 4 elevado a algo es 4 elevado a ese algo por el logaritmo neperiano de 4 por la derivada de ese algo, que es una suma. A ver, derivamos cada uno de los sumandos. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada del seno de x es el coseno de x. Me va a quedar aquí menos coseno de x. La derivada de 2 es 0. Pues ahí está. Esta es la función derivada. Vamos a ver. Esta no es. Le faltaría el logaritmo neperiano de 4. Esta no se parece en nada. Esta tampoco, que encima hay un más.
esto que he puesto aquí en corchete lo han puesto delante, luego han puesto la exponencial y luego el logaritmo en el de 4 multiplicando. Vale, pues esta es. Seguimos con la pregunta 4. Calcula los puntos críticos de esta función, como veis, con dos variables. Se os ha olvidado poner aquí una coma. Habría que saber primero qué son los puntos críticos. Decimos que un punto del plano x sub 0 y sub 0 es un punto crítico si las derivadas parciales primeras en esos puntos valen 0 respecto de x y respecto de y. Aunque si somos rigurosos, hay que decir también que un punto crítico es un punto donde no es diferenciable. Y aquí, por ejemplo, cuando la x es igual a 0 o bien la y es igual a 0, no es diferenciable. También son puntos críticos. Pero entiendo que quieren averiguar solamente los puntos donde las derivadas parciales son 0. Vamos allá a las derivadas parciales. Derivamos respecto de x, ¿vale? Y se toma como constante. Luego al derivar respecto de x nos va a quedar y. Más, y ahora derivamos 50 partido de x respecto de x. ¿Vale? Esto es de bachillerato, nos queda menos 50 partido de x al cuadrado. Recordad la tabla de derivadas. Y ahora derivamos esto respecto de x, pues nos queda 0, porque es una constante. Vamos allá a la derivada respecto de y ahora. Entonces x es una constante, derivamos respecto de y, nos queda x. Esto es una constante, nos da 0. Y ahora al derivar aquí respecto de y nos queda menos 20 partido de y al cuadrado. Bien, estas son las derivadas parciales. Igualamos a 0 cada una de las derivadas e intentamos resolver el sistema de ecuaciones no lineal. La mejor opción va a ser método de sustitución. La y es igual a 50 partido de x al cuadrado y sustituimos en la otra ecuación. Hay que elevar al cuadrado ahora la y, me va a quedar 2500 partido de x a la cuarta aquí, bueno, pero eso equivale a multiplicar por x a la cuarta, ¿verdad? Al hacer la división de fracciones, igual a 0. Aquí puedo dividir entre 10 y luego dividir entre 2, numerador y denominador. Me quedaría 125 en el denominador. Prefiero quitar denominadores. Vamos a multiplicar por 125 los dos miembros y me queda 125x menos x a la cuarta igual a 0. Bueno, hay muchas formas de resolver esto, pero esta es una de las mejores. Sacamos factor común la x y un producto es igual a 0 si algún factor es 0. O bien la x es 0, o bien 125 menos x al cubo es 0. A ver, la x igual a 0 no puede ser, no pertenece al dominio de definición de la función. Por supuesto, la derivada cuando la x es 0 no puede ser 0 porque no es derivable, ni siquiera tiene imagen, ¿no? Ahora sí que es un punto crítico cuando la x es 0, insisto, que aquí la pregunta está un poco... Tenía que haber dicho, calcula cuál de los siguientes puntos son críticos. Pero en fin, vamos a pensar que para ellos el punto crítico es solamente que ocurra esto, cosa que no es cierta. Despejamos de aquí la x al cubo igual a 125. Luego la x es la raíz cúbica de 125, que es exactamente 5. Bien, pues ya estoy obteniendo el punto crítico. La x tiene que ser 5 y la y, pues aquí la tengo despejada. 50 partido de 5 al cuadrado, 50 partido de 25, es decir, 2. Este es el único punto crítico, o mejor dicho, este es el único punto donde las derivadas parciales son nulas. El 5,2 es este apartado C, por tanto, es el correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, la quinta. Dada esta función bivariante, indicar la respuesta correcta. Y me hablan de un mínimo en un punto, máximo, 0,0 o en el 4,0. Esta función, como veis, es continua y diferenciable siempre, ¿vale? Su gráfica pues será una superficie y parece ser que puede ser que tenga un mínimo máximo en estos puntos. Veamos. Para hacer eso hay que hallar los puntos críticos, exactamente lo mismo de antes, y luego hablamos. Empezamos, por tanto, hallando los puntos críticos, empezamos, por tanto, hallando las derivadas parciales. Derivar respecto de x, nos queda 28x menos 6x al cuadrado, esto sería 0, respecto de x me queda más 4y, cuidado,
Ahora derivamos respecto de y esta expresión 0, 0, 4y. Respecto de y, pues me va a quedar más 4x. Ahora igualamos a 0. Yo lo prefiero hacer aparte para diferenciar lo que es una ecuación de lo que es una función. Esto es una ecuación y esto son funciones, las funciones derivadas parciales. Un sistema no lineal, pero bueno, esta ecuación sí que es lineal. Dividimos entre 4 los dos miembros y vemos que la y es igual a menos x. Puedo dejar la y en función de x muy cómodamente. Y mejor despejar la y, porque así no tengo que elevar al cuadrado nada, ¿vale? Bueno, es parecido, pero... Cambiadme ahora la y por menos x. Agrupamos. Puedo dividir entre 6 los dos miembros. Y esta ecuación es de segundo grado incompleta. Sacamos factor común la x. Llegamos a esta expresión. Y decimos lo de siempre. Para que un producto sea 0, algún factor tiene que ser 0. Las soluciones entonces son x igual a 0 y de aquí despejando x igual a 4. Bueno, igualando a 0 y despejando, quiero decir. 0 y 4. Bueno, pues los puntos críticos, ¿cuáles son? La x puede ser 0 o puede ser 4. Cuando la x es 0, la y es 0. Este es un punto crítico. Cuando la x es 4, la y es menos 4. ¿Vale? Hay dos puntos críticos. Ya veo que no puede ser esta la solución y esta porque no son puntos críticos, ahí no puede haber extremos. Pero 0, 0 sí que es un punto crítico. ¿Será un mínimo? ¿Será un máximo? O tal vez nada. O a lo mejor un punto de silla. Veamos. Para eso tenemos que hallar las derivadas segundas. Primero respecto de x dos veces. Derivamos aquí respecto de x. Nos queda 28 menos 12x. Ahora, respecto de y, esta función nos queda 4. Y ahora, respecto de y, esta función nos queda 4 también. El hessiano es el determinante donde colocamos las derivadas segundas en el orden que voy a escribir ahora. Derivada segunda respecto de x dos veces. Aquí ponemos esta derivada segunda, que es un 4. Aquí también 4 porque es simétrica. Me refiero que este 4 es igual que este 4. Y aquí ponemos la derivada segunda respecto de y dos veces. Bien. ¿Qué vale el hessiano en los puntos críticos? Bueno, en el 0, 0 es el único que voy a estudiar. En 0, 0 el hessiano es el resultado de este determinante. 28 por 4 menos 4 por 4 es igual a 96. Un número positivo. Vale. Si hubiera sido negativo, sería un punto de silla. Si hubiera sido 0, sería un punto dudoso. No sabría si es un máximo o un mínimo. Siendo mayor que 0, o es un máximo o es un mínimo. ¿Y cómo lo sé? Pues hallando el valor de la derivada parcial segunda respecto de x en el punto crítico, en 0, 0. Es decir, cambiando aquí la x por 0 y la y por 0. Nos da un número positivo, pues entonces es un mínimo. Si nos hubiera dado menor que 0, hubiera sido un máximo. Un mínimo relativo, no absoluto, ¿eh? Por tanto, esta es la opción correcta. Este tipo de ejercicios me gusta mostrarlo con el GeoGebra 3D. Eje de las X es el eje rojo, el verde el eje de las Y's y el azul son las Z, las imágenes. Representamos y mirad. Para esta escala queda así, o será como en el 0, 0, hay un mínimo, ¿no? No es tan fácil la gráfica. En el 4 menos 4 también ocurrirán cosas. Si hago zoom veis que aparece la superficie por aquí, es decir que no es tan sencilla, ¿eh? Bien, vamos por la última pregunta ya, la sexta. Calcula el límite de esta función, límite cuando x tiende al 1, 1 de esta función. Siempre lo primero que debéis hacer es ver si es una indeterminación o no. Al cambiar la x por 1 y la y por 1 os da 0 partido de 0. Es una indeterminación. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues es muy fácil esta vez. Tenéis que daros cuenta que el numerador se puede descomponer como x menos y por x más y. Podemos simplificar. Ahora ya no hay indeterminación. Cambiáis la x por 1 y la y por 1 y os da 1 más 1, 2. Por tanto, esta es la respuesta correcta.
Pues ya está, el examen resuelto, espero que os haya salido bien. Veo que en este examen la pregunta 1, 2 y 3 tratan de funciones univariantes, solamente está la x. Luego en el examen que proponen en enero o febrero aparecen siempre funciones bivariantes, solamente cuando hacemos cálculo integral, es decir, integrales sí que es de una sola variable, es decir, el último tema. Aquí también ha faltado quizá algún ejercicio de funciones bivariantes donde haya que optimizarlas, pero con restricciones. Y por supuesto falta la teoría. Para aprobar esta asignatura creo que es fundamental aprender la teoría. Casi siempre son las mismas preguntas. No sé, definición de límite doble, definición de diferenciabilidad, las propiedades de los límites, las propiedades de las integrales, integrales indefinidas, las propiedades de las integrales definidas, qué es una integral definida, métodos de integración. Las preguntas pueden cambiar un poco, pero sobre todo hay que acostumbrarse a esa nomenclatura matemática para poder expresarlo bien. Bueno, nada más. Un saludo desde Elche, en España, y hasta otro vídeo.